entonces dice que cuando llega recién a Nápoles, le dejan la chingada. Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, tardes, noches. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Vamos a continuar, vamos a ver pasivos, que es lo que se había definido ahí para terminar con los informes. Esta semana estas 2 semanas vamos a ver pasivos e informes. Si terminamos pasivos, nos vamos a poner a ver informes. Entonces saquen su enunciado, por favor, de clase y vamos a continuar. Vic, disculpe, buenas tardes. Me avisan cuando ya tengan ahí su enunciado, por favor. Sí, dígame, compañero. Perdone, Vic, fíjese que yo el día de ayer me tuve que salir de la clase porque tuve examen a las 7. Mi pregunta es si se grabó la clase, disculpe. Ayer ayer no dimos clases, ayer estuvimos viendo el tema del examen y pasamos ahí la resolución del examen. Entonces, básicamente se trató de ver ahí qué había pasado con los resultados del examen. Entonces, ayer no hubieron clases. Y el enunciado, Lick, es el mismo que hemos estado usando, ¿no? Sí, es el enunciado del curso. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Disculpe. Bueno. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? ¿No hay dudas? Bueno. ¿Ya todos tienen su enunciado? Ya, Lick. Bueno, comencemos pues. Entonces vemos que aparece, pues ya vimos, ¿verdad? En el primer parcial nos tocó ver inventarios. Vimos cómo se auditaban los inventarios. Vimos propiedades, plantas y equipo. Y como ven, pues esas cuentas regularmente tienen una participación muy importante del lado de los activos. Adicional a estas cuentas que son importantes, pues también está esta que no la vamos a ver,
¿verdad? Pero sí es una cuenta pues que tiene relevancia regularmente, ¿verdad? No quiere decir que las demás no, pero en este caso sí hay una distribución muy equitativa entre la participación de las cuentas, ¿verdad? Ahora nos vamos a enfocar en los pasivos. Y como ven, pues vamos a Tony, ver préstamos. en el chat están escribiendo que se va a grabar la clase. Permítame. Esto la vamos a grabar. Entonces vamos a ver préstamos bancarios y proveedores. Esas cuentas regularmente son las que más tienen participación en pasivos. Y esta otra, que abarca gastos acumulados por pagar y abarca también las indemnizaciones, y por ver préstamos también vienen los pasivos a largo plazo. Entonces no es que vayamos a ver 5 cuentas, sino que en préstamos aprovechamos a ver los préstamos a corto plazo y a préstamos a largo plazo. En proveedores, pues, se les da el mismo tratamiento como que estuviéramos viendo cuentas por cobrar, y cuentas por pagar y gastos acumulados, pues sigue siendo una cuenta muy importante en pasivos que vamos a ver. Prácticamente, si se dan cuenta, pues vamos a revisar en el curso, pues un 60 o 70% de la información de los estados financieros. Las cuentas, pues, cuando se auditan, no son cuentas que llevan mucho trabajo, sino son cuentas más de verificar acciones, verificar cálculos de la reserva, y estas cuentas regularmente, pues, no se auditan porque son resultados acumulados de ejercicios anteriores. Los resultados, pues no nos creo que nos va a dar tiempo, ¿verdad? Si nos diera tiempo, pues lo revisaríamos. Entonces nos vamos a posicionar en pasivos. Bueno, entonces aquí está. Entonces aparecen los préstamos, ¿verdad? Los préstamos regularmente cubren a corto y largo plazo. Y aquí nos dice, los préstamos bancarios se integran como sigue. Y aquí nos dan la información de cómo están los préstamos. Hay 3 préstamos. El primero es por una tasa de interés del 22%, el segundo es por el 23% y el segundo es por 21%. Los préstamos, como bien observamos, tienen características. Unos son con garantía prendaria, otros son garantía fiduciaria y otros son garantía hipotecaria. Nadie va a dar dinero a alguien si no tiene alguna garantía. Entonces los bancos se cuidan pues con prendas, pueden ser activos, fiduciarios, que pueden ser pues, el nombre de la empresa, a las personas, y hipotecarios, pues que son bienes inmuebles regularmente que forman parte de la negociación de los préstamos. Esta información sale de la escritura de constitución de un préstamo. Cuando usted adquiere un préstamo, regularmente se formaliza a través de una escritura de constitución. En ella, pues, es un documento, como tal vez hayan visto, pues trae alrededor de 4 o 5 páginas. Establecen cláusulas donde se determina el monto, la tasa de interés y la garantía, así como otros préstamos otros temas a observarse
en la relación del préstamo con el adquiriente. Porque obviamente ustedes saben que los bancos le dan a alguien dinero, ¿verdad? Con la promesa de que lo paguen, y los bancos, su interés, sus ingresos se generan a base de los intereses que puedan generar esos capitales otorgados a las personas que los prestan. Entonces, esta información regularmente está en la escritura de constitución del préstamo. Luego dice, en el caso del préstamo con garantía fiduciaria, o sea, el contrato del préstamo indica en una de las cláusulas que se deben de mantener fondos mínimos por 150,000 en la cuenta de depósitos monetarios. ¿Esto qué significa? Esta cláusula significa que cuando se dio ese préstamo, se abrió una cuenta específica para gestionar ese préstamo, y la condición otorgada por el préstamo o por el banco era de mantener fondos mínimos por 150,000. Entonces, esto sí o sí lo tiene que hacer la empresa. Sea como sea, tiene que mantener en esa cuenta 150,000 quetzales. Eso se vuelve una divulgación obligatoria que iría en la cédula. En este caso, si estamos hablando de pasivos, en la AA-4. En la -4, pues registramos regularmente todas las divulgaciones que van en las notas a los estados financieros. Los préstamos fueron adquiridos el 2 de enero del 2019. Muy importante saber cuándo fueron adquiridos, a excepción del préstamo de garantía penal que fue adquirido el 4 de mayo. El monto original del préstamo fue de 1,000,000 y se abonó el 30 de diciembre 800,000. Entonces aquí, se dan cuenta, ya nos está apareciendo las amortizaciones. Las amortizaciones son un elemento muy importante a considerar porque recuerden que en función a eso se calculan los intereses. Lo dice, el préstamo del Banco Agromercantil fue contratado en moneda extranjera por $110,000. En los estados financieros de este préstamo se encuentra registrado un tipo de cambio de cierre 7.60. Luego dice, este préstamo fue amortizado el 30. Yo no sé si esto les aparece a ustedes en su enunciado o fue algo que yo agregué en mi curso debido a que el enunciado tenía un error. Revisen, por favor. No, Lick, ese no lo tenemos. Agreguen ese párrafo ahí, por favor. ¿Ya lo copiaron? Ya, Lick. Bueno, entonces agréguenlo porque es parte del desarrollo del curso. Luego dice, los préstamos vencen el 31 de diciembre del 22 y el 23. ¿Esto aquí qué me está diciendo? Pues que van a haber préstamos a corto plazo y a largo plazo, a excepción del préstamo prendario cuyo vencimiento es el 30 de junio del 2021. Se encuentran pendientes de pago los intereses a diciembre 20. La auditoría es a diciembre 20, entonces aquí nos está dando una luz
que hay préstamos a corto y largo plazo. Y aquí nos dice que tenemos que calcular los intereses a diciembre 20 de todos los préstamos, los cuales ascienden a 18,000. Entonces hay que validar que efectivamente sean estos 18,000 los que se deban en intereses. ¿Alguna duda con respecto al tema de los préstamos? Lic, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, solo una pregunta. Cuando no dan amortizaciones, como venía el examen, no se hace nada con los préstamos. Bien. No recuerdo si el examen les daba o no les daba amortizaciones, pero las amortizaciones le sirven a usted para poder determinar el cálculo de los intereses. Si no les dan amortizaciones, pues obviamente tienen que calcular los intereses por el tipo de la tasa de interés que ahí les dan y por un año, pues, ¿verdad? Porque no les dan amortizaciones. Ah, ya, muy bien. Gracias, Lic. Pero por eso les puse ahí que tenían que agregar este párrafo. No sé si lo agregaron, Sí. ¿verdad? Porque esa es la única amortización que daba. Ah, ya, sí, Pues pero yo no recuerdo si en el examen venían o no venían amortizaciones. no venían amortizaciones. No. Porque sí me complicó un montón. Ah, vaya, pero yo le diría que no se complique, porque si no les dan amortizaciones, usted pues tiene que calcular por el periodo de un año completo, ¿verdad? Porque no hay, las amortizaciones le sirven a usted para poder hacer un nuevo recálculo de intereses. Cuando le dice que son semestrales, pues usted tiene que calcular los intereses cada semestre. Cuando le dice que las amortizaciones son trimestrales, tiene que calcular cada 3 meses. ¿Por qué? Porque va a ir variando el capital, ¿verdad? Entonces, sí es un dato que es importante y que regularmente, pues, así se negocian los préstamos. Por eso les decía yo que no recordaba si en el examen final venía o no venía con amortizaciones, pero si no venía, pues no se compliquen. Simple y sencillamente tienen que calcularlo por el periodo contable, o sea, por la vigencia del préstamo. Porque ahí no hay variación de capital. No sé si ahí le queda claro. Sí, licenciado, gracias. ¿Verdad? No tiene que ser un obstáculo ni le tiene que generar incertidumbre. Si no le dan amortizaciones, pues usted calcula capital por interés un año, ¿verdad? Porque quiere decir que no lo van a pagar en un año. Entonces, ¿alguna otra dudita con los préstamos que tengan, compañeros? Sigamos. Bueno, entonces eso es todo lo de los préstamos. Dulce. Licenciado, disculpe, los intereses bancarios los calculamos en un año comercial o año normal. Les tienen que decir el examen. Si no, regularmente tienen que usar el año comercial porque es el año que usan los bancos. A ver quién trabaja aquí en un banco que nos pudiera confirmar. Regularmente los bancos usan el año comercial, que es 360. ¿Estamos? Gracias, Lic. Bueno, entonces aparece, ahora veamos préstamos, proveedores. Aparecen los proveedores y nos dice los proveedores se integran de la siguiente forma. Nos dan los proveedores como que fueran los clientes, ¿verdad? Por eso les digo que es casi el mismo tratamiento de los proveedores y vemos que aparecen proveedores con saldos en quetzales. Solo este aparece con saldo en dólares. Entonces ahí pues va a existir una moneda, una transacción en moneda extranjera que yo tengo que evaluar. Luego dice, a excepción de los incluidos en otros menores, que son estos, se efectuó circularización de los proveedores. Entonces significa que todos estos se mandaron a circularizar, a excepción de estos.
Y vemos el resultado de la circularización. El proveedor Ciauto no contestó nuestra solicitud. Mediante pruebas de pagos posteriores, examinamos pagos por 150,000 de Ciauto. Por la diferencia, examinamos documentos con facturas, notas de recepción de los productos y servicios. Entonces vemos que Ciauto debe 162 y en pagos posteriores. ¿Qué significa pagos posteriores? Pues cuando vimos la información de enero en adelante, pues el proveedor se le pagaron 150,000 y le debíamos 162,000. Verificamos entonces que la diferencia que se le debía, existían facturas y notas de recepción de los productos. O sea, damos validez que esa obligación existe. Que la empresa le compró y que existían, vimos facturas y recepción de bodega por ese valor. Luego dice, todos los demás proveedores circularizados contestaron los saldos incluidos en los estados financieros. O sea, significa que confirmaron conforme. Las cifras coincidieron exactamente, a excepción de las siguientes confirmaciones que se recibieron en moneda extranjera. Entonces, recibimos a Distec, recibimos a asesores de comercio. Distec y asesores de comercio. O sea, si se dan cuenta, aquí también confirmamos este saldo en dólares. Pero aquí está valorizado en quetzales. Y dice que está de acuerdo al tipo de cambio, que aquí no lo dan, a 7.60. Entonces Distec nos confirma que nos debe o le debemos 31,244. Lo multiplicamos por 7.60 y resulta ser que Distec nos debe 237,000. No nos debe 140,000. Pues ahí, pues obviamente se va a generar un ajuste. Asesores de comercio nos confirma que nos debe 30,000 y en nuestros estados financieros aparecen los 30,000 dólares. Ahí no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Con la diferencia de Distec, proponer un ajuste. ¿Y qué pudo haber pasado? Pues seguramente había una factura que no estaba registrada. Registro la diferencia de 237 contra 162, Distec, no, contra 140, y me da una diferencia de 96,000. Entonces cargo el inventario y cargo a proveedores. ¿Por qué cargo esas cuentas? Porque el error seguramente fue no haber contabilizado de forma adecuada una factura o al tipo de cambio correspondiente. No se refiere a un tipo de diferencial cambiario. Entonces, si estamos bien ahí, con ese ajuste, ¿hay alguna duda? Regálenme medio minuto. ¿Alguna duda con ese ajuste, jóvenes? ¿No hay dudas? Licenciado, ahí cuando hacemos el ajuste de Distec, en asesores de comercio nos quedó igual. ¿Hacemos una divulgación obligatoria o No, no? no porque le confirmaron el saldo que
que le debían. Entonces, nosotros damos como válido ese Ok. saldo. Gracias. ¿Verdad? Solo tenemos como respaldo la confirmación recibida. Sigamos. Luego dice, el impuesto sobre la renta fue determinado y provisionado preliminarmente por el contador de la empresa. Este monto debe ajustarse con base al resultado final después de los ajustes propuestos de auditoría. Bueno, aquí como no vamos a tener chance de determinar cuál fue el resultado del ejercicio, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? Porque tendríamos que terminar de auditar el estado de resultados para poder saber cómo va a quedar la utilidad. Y basado en la utilidad, ya saben ustedes que se genera el impuesto sobre la renta. Luego aparecen las compañías relacionadas. Y nos aparecen que están separadas. Y así deben de estar, porque no son ni proveedores, serían de otras cuentas por pagar. El saldo se integra por el hijo solo ganancias por 165 y el hijo solo pérdidas por 100,000. Los saldos por pagar corresponden a transacciones registradas en los últimos meses. La política corporativa indica que los saldos por cobrar y por pagar entre las mismas compañías deben regularizarse. Entonces, esto solo nos sirve para llevarlo a la cédula de divulgaciones obligatorias. Luego dice, cuentas por pagar y gastos acumulados. Las cuentas por pagar y gastos acumulados se integran de la siguiente manera. Y vean, aquí aparecen los intereses por pagar por 35,000. Y si nos vamos un poquito de arriba, dice que los intereses por pagar, según esto, ascienden a 18,000, según la confirmación bancaria. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ajustar. Aquí tenemos 35, menos lo que dice la conciliación bancaria, que son 18, ahí debo de hacer un ajuste por esa diferencia y llevarlos a los 18,000. Luego aparecen las comisiones por pagar, las comisiones de ventas del mes de diciembre, que hay que recalcularlos basadas en su base. Ahorita vamos a ver cuál es la base de las comisiones. A partir del presente periodo, la compañía implementó la política de cancelar en el mes siguiente inmediato al cierre de cada periodo contable las comisiones a vendedores, equivalentes a 1.75 del total de las ventas del año, como premio al esfuerzo realizado. Entonces, ¿qué hace el auditor? Validar. Agarra las ventas del periodo, que son 4.568.930, que esto debería aparecer aquí en el estado de resultados. Vamos a ver, 4.568.930. Entonces, de ahí me voy a traer ese valor, multiplico por la política, y me dice que el saldo que yo debo de pagar son 79,000, que es el resultado de multiplicar esto por el porcentaje. Me queda una variación de 4.925 que yo debo de pagar y debo de registrar en el periodo correspondiente. No sé si habrá alguna duda con eso. ¿Alguna duda con el cálculo de las comisiones? ¿Podría repetir, por favor? Va, pongamos atención. Ventas del periodo. Entonces, ¿de dónde salieron las ventas del periodo? De acá. Son las ventas netas. Usted no va a pagar comisiones de ventas brutas. Tiene que rebajar las devoluciones y rebajas sobre ventas. Y ese total le dio 4.568. A ese valor, usted viene
y le calcula el 1.75, que es la política que le da el enunciado. Y le dice que usted tiene que pagar 79,000, pero contablemente solo hay 75. Hay una diferencia de 4,000 que usted no está pagando. Entonces usted registra en el gasto los 4,000 y registra la obligación por los 4,956 que tiene que pagar. Yari, muchas gracias. Vale. Entonces se dan cuenta que está fácil. ¿Por qué perdieron su curso? A ver, díganme. Yo los miro chispudos. ¿Por qué perdieron su curso? A ver, ¿quién se atreve a hablar? Lick, yo perdí mi curso porque me tocó quedarme muy seguido en el trabajo, entonces ya en lo último ya no pude estudiar. Ok, perfecto. Pues qué bueno, ¿verdad? Los que pues fueron por motivos laborales, qué bueno. Pero los que no, pues se dan cuenta, es un poco de poder revisar, repasar. Y este curso les tiene que gustar porque es la base de su carrera. Este curso no les tiene que parecer difícil porque toda la vida van a ser auditores y toda la vida van a hacer estos recálculos y tienen que tener la lógica de corregir cifras, pues se dan cuenta, es un trabajo fácil, ¿verdad? No es un trabajo difícil, pero sí requiere de mucha atención y saber contabilidad. Luego, y saber las normas, obviamente, y las técnicas de auditoría. El asesor legal de la compañía nos indica en su confirmación que hasta el día de nuestra revisión, la empresa tiene una demanda por los juzgados laborales interpuesta por el gerente de ventas, en la cual reclama prestaciones laborales no pagadas por 135,000. El abogado indica que esta situación se va a definir a corto plazo y que el pago mínimo a realizar es de 100,000. Entonces aquí, esto tiene que ver mucho con la NIC 8, que son políticas contables, ¿verdad? Entre las políticas contables están cambios por políticas contables, cambios por estimaciones y cambios por errores. Entonces, ¿qué dice esta norma? Palabras más, palabras menos. Cuando hay una incertidumbre por situaciones legales, se recuerda que esto también tiene que ver con la NIA 570 y la NIA 560 también, ¿verdad? Que habla que no podemos registrar un hecho posterior en los estados financieros si no tenemos evidencia. Entonces aquí vemos que hay una evidencia. Primero está la evidencia de que el asesor nos dice que tenemos una demanda del gerente de ventas. Y ahora lo que necesitamos saber para poder registrar la provisión es qué porcentaje tiene esa demanda de que la empresa la vaya a pagar. Y vemos entonces que el mismo abogado nos dice, si bien no va a ser 135 por lo que la persona está trabajando, mínimo definamos que vamos a pagar 100,000. ¿Por qué pasa eso? Recuérdese que en las demandas hay negociaciones. No sé si alguien ha tenido la experiencia de demandar o haya habido procesos de demandas. Que nos pudiera comentar. Usted viene y demanda a la empresa porque no le pagó completo, porque aquí, porque allá. Entonces viene, usted tiene su abogado va y llega con la empresa y mire, usted le debe a mi representado 135,000. Después de que hay una negociación, al final viene el abogado con usted y dice, mire, ¿sabe qué? No se complique la vida, recíbale los 100,000, ¿verdad? Y con eso usted ese proceso
No, que yo quiero los 135,000. Bueno, si usted quiere los 135,000, usted va a esperar 5 años o más, que es lo que dura el proceso de esa demanda por la vía legal. Entonces, se dan estas situaciones. Usted dice, yo necesito el dinero hoy, no lo necesito a 5 años. Y a 5 años, mis 135,000 ya no van a valer 135,000. Regularmente van a valer 100,000. Entonces, se dan estas situaciones, ¿verdad? Entonces, el abogado llega con usted y le dice, mire, no se complique, reciba los 100,000. Entonces, seguramente este pudo haber sido el caso. Entonces, como ya el abogado negoció con usted, pues usted, ya el abogado llega a la empresa y dice, mira, ya hay un acercamiento, la empresa, la persona está dispuesta a recibir 100,000, ¿verdad? Entonces, no vamos a pagar porque definitivamente no le vamos a poder ganar la demanda al gerente de ventas. Pero yo ya negocié con su abogado y ellos me van a recibir 100,000. Entonces, ya como eso sucedió en el periodo 2019, debe quedar registrado en el periodo donde se originó. Entonces aquí yo registro el gasto. Y aquí registro yo la cuenta por pagar. Ya la dejo registrada en el periodo que estoy auditando. No sé si hay alguna duda con respecto a este tema. Compañeros. Entonces yo les diría que ustedes tienen que estar claro que este tipo de situaciones, ¿verdad? Las tienen que registrar cuando exista una probabilidad. O sea, nosotros como auditores tenemos que exigir, ¿verdad? A través de un ajuste de auditoría, que éstas se deben de registrar en los estados financieros cuando existe una probabilidad mayor al 51% de que se va a pagar. Entonces, aquí prácticamente ya la abogada está diciendo, mire, usted la va a pagar. Y van a ver ustedes que en privados o en casos, regularmente se determina un porcentaje de parte de los abogados, que puede decir, hay una probabilidad del 60%, del 75%. Entonces, si rebasa el 51%, ya la probabilidad es alta. Entonces, ya se debe de solicitar un ajuste para que esto afecte el periodo donde se originó. Y por ende, debe quedar registrado como tal, a nivel de gasto y a nivel de obligación. No sé si estamos bien ahí. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Entendieron esto? ¿Lo vieron así en el curso? Compañeros. ¿O no lo vieron? ¿O ya no se acuerdan? ¿Jóvenes? No lo vimos, Link. Bendy, ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Al menos los de Chimaltenango Sí, no sí. lo vimos, licenciado. Ah, ok. Ok, ¿y los de San Carlos? Los que estuvieron conmigo. No lo vimos, licenciado. Bueno, algunos licenciados platican mucho y no dan la clase. Ah, bueno, pero yo platico, pero doy más clase que platicar, ¿verdad? Entonces, Sí, les tengo que es primera vez bueno, yo estoy recibiendo la clase con usted, pero ya la recibí 2 veces con otros licenciados y es muy distinto. Ah, muchas gracias. Así la doy en mi curso normal, ¿verdad? Entonces, así es, tienen que estar preparados ustedes para poder auditar de una forma adecuada. Sigamos.
Ahora vamos a ver la parte de los sueldos, que tiene que ver con las indemnizaciones. Yo creo que aquí hubo un error mío en borrar el saldo de las indemnizaciones, que es lo que está aquí, si no estoy mal. Dice otras cuentas por pagar 26,000. Entonces, aquí yo vengo y recurro, o era... A ver, léanme qué dice su enunciado ustedes, porque yo creo que lo borré. Después de esto, ¿qué decía, qué dice el enunciado en forma original? Los sueldos pagados durante el periodo fueron de 480,000. Y el siguiente, las indemnizaciones pagadas durante el periodo fue de 55,000. Va, permítame. Entonces aquí esto es lo que voy a corregir. Vamos. Creo que me lo borré por aquí está. ¿Ok? Bueno, entonces aquí se dan cuenta, para calcular las indemnizaciones, tengo que saber yo cuántos fueron los salarios. Entonces, aquí me dice que esto es, pero recuérdense que nosotros manejamos nuestro escepticismo. Vamos a ir a ver si es cierto. Nos vamos a los estados resultados y vamos a ir a ver cuántos se pagaron de sueldos. Porque ahí es ahí donde aparecen los sueldos registrados. Y vemos entonces que los sueldos pagados en el 2020 es esto más esto. Veamos cuánto suma. 185, 200 más 314, 650. Nos da 499,850. Vamos a ver cuánto puse yo aquí. Aquí está, miren. 499,000. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con ustedes? Que no todo lo que era anunciado es cierto. Ustedes lo tienen que validar porque para eso tienen la información. ¿Verdad? No quiere decir que sea verdad todo lo que nos está diciendo el enunciado. Máxime que sí, yo tengo información. Y así pasa en una auditoría de estados financieros. ¿Verdad? Entonces aquí me decía esto, yo fui a validarlo y resultó que era esto. Entonces sobre esto hago mi cálculo de indemnizaciones. Y vean que determino las comisiones que ya habíamos visto anteriormente, las multiplico por 972. ¿Por qué por 972? A ver si alguien me explica. ¿Por qué se multiplican por 972? Lic, por la provisión de indemnización y la 12ª parte de bono 14 y de aguinaldo. Es correcto. No sé si ya lo sabían los demás. Ok. Veamos pues. Recuérdense que para efectos de indemnización hay un error que tenemos los contadores. Y el error es que nos basamos en lo que dice la Ley de Impuestos sobre la Renta. Decreto 10/2012. ¿Cuánto dice esa ley? ¿Qué debe de ser? 8.33. ¿Verdad? Ok. Esto dice la ley. Pero ahora veamos, y para eso estudiamos Derecho 1, Derecho 2 y Derecho 3. ¿Verdad? Y si se dan cuenta de esos derechos, pues el primero sí habla de forma general, porque hace un estudio general del origen del derecho y cómo se conforman las fuentes del derecho. Y entre las fuentes del derecho sabemos que hay fuentes formales. ¿Qué otras fuentes de derecho existen? A ver si se acuerdan. Las fuentes formales, ¿qué más? A ver si se acuerdan de su curso de Derecho 1. La costumbre. Exactamente. Históricas. ¿Ah?
A ver, díganlo, sin miedo. Formales, Fuentes reales. materiales, históricas. Ahí está, va. Entonces, entre las fuentes formales, las reales y las históricas, ¿verdad? Las históricas se vienen del derecho romano, ¿verdad? Entonces tenemos las formales. Yo les preguntaría a ustedes, y yo sé que lo saben, ¿qué ley regula la relación obrero y patrono? El código de trabajo. El Código de Trabajo. Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo el decreto 10/2012 diciéndole a una empresa, mira, registrar la provisión del 833? No tiene que estar haciendo nada ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del decreto 10/2012, ley de impuestos sobre la renta? A ver, ¿cuál es el objetivo de esa ley? A ver, compañeros. Sin miedo. ¿Cuál es el objetivo de la ley de impuestos sobre la renta? Sin miedo. Si lo dicen mal, yo los corrijo. Pero ¿qué piensan ustedes que rige la ley de impuestos sobre la renta? Al contribuyente, Lick, para que tribute el ISR. Es correcto. Regula la riqueza, el impuesto sobre la riqueza obtenido a través de ¿qué? De operaciones mercantiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la parte laboral? No tiene que ver absolutamente nada. Entonces, si nos vamos a la Constitución como ley suprema y la ley formal, que a través de una ley ordinaria, como es la ley del Código de Trabajo, nos dice que esta va a ser la ley que va a regir la relación obrero-patrono. Y si nos vamos a esa ley, a decir que la base para la indemnización son todos los ingresos obtenidos por un trabajador, no importando su denominación. Cuando lo lean se van a recordar de mí, y así lo dice. Entonces, vemos entonces que el trabajador recibe su salario, recibe su bono y recibe su aguinaldo, ¿verdad? Y la bonificación incentivo, decreto, ¿qué es? ¿Qué decreto es la bonificación incentivo? Vamos a ver. A ver, jóvenes. ¿Cuál es el decreto de la bonificación de 250? 37/2001, Lick. Ahí está, va. Entonces, ya vemos que esos son. Entonces tenemos que ir a leer esos. Y encontramos entonces que existe una ley de aguinaldos, ley de bono 14 y el decreto 37/2001 que graba una bonificación incentivo por productividad. Entonces, si ustedes leyeran esas dos leyes, o las tres, va a encontrar que en el bono de aguinaldo les va a decir un artículo, que la 12ª parte del bono y el aguinaldo va a formar parte de la indemnización. Entonces, eso significa entonces que no es 833, sino que es 972. Que la diferencia entre 972 y 833 es la 12ª parte del bono y el aguinaldo. Lick, pero fíjese que si yo provisiono sobre el 972 voy a tener problemas con la SAT. Eso es mentira. Existe un acuerdo de directorio donde ese acuerdo permite que las empresas puedan calcular su reserva para indemnizaciones sobre el 972. Entonces, así es como lo tienen que leer y entender. Entonces, en este enunciado como tal, sí dice que es 972, porque esto es lo correcto. Se calcula entonces, las comisiones por 972 me dan 771.75. Total salarios, 579.806. Sobre los salarios determino que la reserva para indemnizaciones es de 56.357.
La provisión que existe en el estado de resultados es de 51.900. Pueden ir a verla, a la página 18, 51.909. Y entonces yo debo de ajustar la provisión de indemnizaciones. Cargo el gasto y abono la obligación. Y así es como yo ajusto mi reserva para indemnizaciones. ¿Alguna duda sobre esto? Lick, cuando usted dice que ese 9.72 se compone de la 12ª parte del bono 14 y aguinaldo, es el resultado de dividir 8.33 dividido 12, ¿verdad? Es correcto. Y si usted suma esa 12ª parte en porcentaje o en decimal, le va a dar 972. Divida 1 entre 12 y le va a salir un porcentaje. Un número decimal, y eso se lo suma al 833 y le va a dar 972. ¿Cuánto le dio 1 dividido 2? Le da 0.833, ¿verdad? Entonces eso se lo va a sumar al 833 y le va a sumar el 972. ¿Estamos, jóvenes? Ok, gracias. Entonces, ¿para qué les enseño esto? Si algún día son contadores, esto lo tienen que llevar a sus empresas. Y de repente no va a gustar, pero ustedes le tienen que explicar al patrono que eso está en la ley y que si él no quiere tener problemas con el Ministerio de Trabajo, que lo haga de una vez así. Porque ¿qué pasa? Si lo siguen haciendo con el 833, usted se mete a la página del Ministerio de Trabajo y aparece una plantilla donde usted puede hacer su cálculo en automático. Y obviamente la plantilla le va a calcular sobre esto. No le va a calcular sobre esto. Y ahí, de entrada, va a haber una diferencia. Entonces, así es como lo tienen que ir llevando ustedes a sus empresas, donde ustedes trabajan. ¿Ok? Entonces, aquí si se dan cuenta, las indemnizaciones por pagar son por 78,000, pero para el periodo 2020 aparecen los 51,909 que están provisionados. Ahí no hay ningún problema porque estas se recuerdan que son acumulativas, no es que se paguen cada año, ¿verdad? Entonces estas regularmente se van trabajando cuando la gente se va despidiendo bueno, regularmente cuando las despiden, ¿verdad? Porque cuando no, pues no hay derecho a ellas. ¿Alguna duda? Del cálculo de la indemnización. Disculpe, ¿de dónde sacó los 51.909? Es que no lo encuentro en mi enunciado. Ahí está, mire, en la página 18, vamos a ver. 51,909. Entonces usted se va al estado de resultados y va a encontrar una cuenta que se llame indemnización. Vamos a ver si anda por aquí. Aquí está, mire. La suma de esto más esto. Disculpe, Lick, ¿la suma de cuál dijo? Aquí está, mire. Periodo 20. Periodo 20. Gracias, Lick. Ok. Veamos. Por eso cuando auditamos pasivos, vamos a ver que regularmente ahí se hacen pruebas de doble propósito. Son pruebas que nos ayudan a ver las obligaciones
y nos ayudan a ver el gasto. Regularmente avanzamos, vemos salarios, vemos muchos gastos relacionados con temas de salario y de servicios. Bueno, luego aparecen los eventos subsecuentes. Para eso tenemos la NIA 560 y hay una NIC también de eventos subsecuentes, que nos dice entonces que pueden existir hechos y transacciones que se originaron en el periodo y que no fueron registrados en los estados financieros en el periodo que se originaron, sino aparecen después, pero corresponden al periodo que estamos auditando. Como ven, dice ahí, ¿cómo los determina el auditor? Pues fácil, ¿verdad? Se va a ver los cheques que se pagaron en enero y febrero y revisa entonces que hay pasivos no registrados al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque va a ver las facturas y se va a dar cuenta que los gastos corresponden a periodos, al periodo que están auditando. Vean, aparece un gasto del 2018. Este inclusive no es del periodo 20, sino es de periodos anteriores. Tengo que afectar las utilidades retenidas de periodos anteriores. Este sí es del periodo 20. Tengo que hacer un ajuste porque este no estaba registrado. Lo pagaron en enero, pero no estaba registrado. Y eso pasa, cerraron diciembre y por X o Y motivo no contabilizaron esa factura, no la llevaron, se les olvidó, etcétera, etcétera. Y en enero ya la contabilizan y la pagan. Entonces ahí el auditor viene y como ya está él en el periodo 2021 auditando, la ubica y propone el ajuste para que quede esta obligación en el periodo que se originó. Y vean, pues los honorarios de auditoría no es la excepción, también. Aún así se pagaron en febrero, estos correspondían al periodo 20. Entonces ahí, si se dan cuenta, vean cómo queda el ajuste. Utilidades retenidas, 11,000, y le voy a poner aquí 2018. ¿Por qué no lo pongo en el periodo? Porque esto corresponde al periodo 2018. Ya este periodo ya está cerrado. Gastos de administración, 24,000, que es la suma de esto más esto, que son los que están acá. Estos son del periodo 20, del periodo que estoy auditando. Y a cuentas por pagar, para que así quede ya ajustado en los pasivos del periodo 2019. Luego dice, ¿alguna duda con este ajuste? Compañeros. Estos eventos subsecuentes, ¿estos no los tenemos que revisar en algún otro lado para ver si son reales? ¿O solamente nos lo dan en el enunciado? No, en la práctica usted está auditando. Recuérdese que la auditoría termina el 31 de diciembre. Usted está auditando en el periodo 2021, que es después de que terminó el cierre. Entonces usted viene y comienza a revisar todos los cheques que se pagaron en el 2021 y determina, ¿verdad?, que estos cheques usted los vio, revisó las facturas y se dio cuenta que estos gastos eran de periodos anteriores. Entonces usted viene y como no los observó registrados acá en estos gastos o estos proveedores, no revisó que existían estas cuentas por pagar o estos proveedores por pagar, usted viene y vio que en el siguiente año sacan los pagos y que estos pagos corresponden al periodo que usted está auditando. Por ende le dice, no, un momento, esto yo no los voy a dejar en el periodo 2021 porque son del 2020 e inclusive este es del 2018. Entonces usted viene y los registra en el periodo donde corresponde. ¿Vamos? ¿Vamos? Chile, gracias. Bueno.
Bueno, entonces ahí con esto terminaríamos la clase de hoy, ¿verdad? No sé si hay alguna duda de lo que vimos al día de hoy. Ya dimos un breve recorrido por el rubro de pasivos. ¿Cuántos tienen clase de segunda hora? Ahorita voy a enviar permítame, ahorita les voy a mandar lo de la asistencia, permítame. No se vayan a salir aún. Hoy es 15. Hacen su asistencia. Vamos a ver, Yesenia, Virginia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 20, 22. Solo 22 tienen clase a segunda hora. O hay varios. Está el listado de asistencia. Bueno, entonces lo vamos a dejar así. Ya veo que hay varios. Entonces, mañana continuamos. Entonces, vamos a continuar con los de segunda hora en el otro link. Vamos ahí, jóvenes. Ok, gracias. Bueno, llenen su asistencia ahí, por favor. ¿Ya llenaron su asistencia? Estamos liándole. Va. Unos minutos ahí para que la lean, para que la llenen. Y cerramos la clase. Buenas noches, Lick. Buenas noches.